en rencacontigoweb.com. Son las 6:59. Nuestra programación está hecha para ti. Lunes, 19 horas, gente como tú. Martes, 19 horas, no más. Miércoles, 19 horas, voces artesanales. Jueves, 19 horas, pauta abierta. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca contigo. Hola, soy Noelia Canto, trabajadora social. Te esperamos los días miércoles de 17:30 a 18:30. Te estaremos entregando información de distintos beneficios, subsidios y fondos concursables y todo lo relacionado en materia de asistencia social en nuestro programa Actualidad Social. Escúchanos en todas nuestras plataformas de tu radio Renca Contigo. La música chilena tiene su espacio en Radio Renca, contigo. Todos los estilos, todas las épocas y todos los artistas tienen cabida en Producto Nacional, el programa dedicado a difundir a la música chilena. Nuestra historia, sus artistas y su música se toman la radio en Producto Nacional, con la conducción de Alexander Flores. Miércoles, 20:30 horas, Producto Nacional, solo en Renca Contigo. Para empezar quisiera abrir mi corazón. Amigos, soy Eduardo Castro y los quiero dejar cordialmente invitados a escuchar las mejores mezclas tributando y emulando a las mejores radios ochenteras del país. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discoteque. En Renca Contigo. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Renca Contigo. En otoño, Renca Contigo con la mejor música de todos los tiempos. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en Radio rencacontigoweb.com. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Renca Contigo. Bueno, están escuchando mi voz. Así es, están escuchando mi voz porque hoy don Nelson se ausentó por problemas de salud. Sabemos que mejor liberarlo
ya que realmente un poco complicado. Está un poco problemas con su ojo, problema ocular que tiene, pero ya va a estar el próximo martes con nosotros. Hoy lo vamos a reemplazar, vamos a hacer todo lo posible con su forma de trabajo que tiene don Nelson también, que lo ha hecho aquí ser parte de nuestra radio, ser un hombre muy sabio y a la vez también muy educado. Así que vamos a estar aquí con su invitado, que es Juan Carlos Gómez Leyton, licenciado en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia de USACH, doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FIASO de México y en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Bueno, tiene un tremendo currículum para hablar de lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Hay muchas cosas que realmente tenemos que hablar. En estos momentos no hay nadie haciendo candidatura en Renca. No conocemos a nadie, no vemos a nadie que esté cerca. No hay entusiasmo en la gente, no quiere saber de política la gente, no se le acerca a los candidatos, no hay entusiasmo para nada con este nuevo proceso que comienza, y a una semana, se puede decir, un par de días de las elecciones, para conformar estos 50 constituyentes, no hay un entusiasmo en las poblaciones, ni en lugar, ni en Chile, ni entre los partidos. Se ve claridad de lo que se viene. La verdad es que este análisis lo vamos a conversar con Juan Carlos Gómez Leyton, en la cual le doy la bienvenida. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Excelente, no? Juan Carlos. Ah, qué bueno, me alegro entonces. Estamos muy bien, te doy la bienvenida. Y bueno, gracias. Reemplazando a don Nelson, que tuvo este problema ocular. ¿No? Yo soy Raúl Valenzuela. Raúl Valenzuela. Nosotros habíamos conversado anteriormente, me parece, en alguna oportunidad. Fue la primera vez que conversaste con la radio, fue conmigo. Después, fue la primera vez que estuve en Radio Renca, tienes toda la razón. Y después, esto ya hace en tiempos de la pandemia. En tiempos de pandemia, justamente nos hizo trabajar de esta forma y se quedó. Y yo creo que fue una mejor opción que tuvimos para poder tener esta forma de poder comunicarnos, ya que no se podía hacer presencial. Era la única forma. Y se optó por una radio visual ahora, te puede decir, una radio visual. Igual estamos con audio y la gente nos está escuchando en nuestras plataformas, como es en www.rencacontigoweb.com, como también en nuestra app, que la pueden descargar ahí en Play Store, fácil, justa, y tiene ahí todas las plataformas. Tiene una gran contenido donde puede seguirnos en todos nuestros Facebook, Instagram, en nuestra plataforma. Juan Carlos, sí. Vamos de lleno a conversar contigo, porque la verdad es que hay mucho que conversar sobre este fácil, se puede decir, 1.000 millones, 5 candidatos de derecha. Así de simple, yo lo voy a ir resumiendo solo. Pero dice, a partir de su destacada formación, Juan Carlos, experiencia académica y también su práctica como analista político, ¿cómo caracteriza la coyuntura social y política, en especial respecto al proceso constituyente y a la reciente también ley llamada del gatillo fácil? Cuéntanos un poquito y te dejo en este análisis tuyo. Ok. En primer lugar, un gran saludo a todos los auditores de Radio Renca, que nos habíamos saludado y que es un placer volver a estar conversando con Raúl, y también lamentar el momentáneo impas que tiene nuestro estimado amigo Nelson Viveros de sentirse un poco enfermo.
Mira, la situación coyuntural, la situación el escenario político actual es bastante extraño, diría yo, en el siguiente sentido. En primer lugar, tenemos una fuerte apatía política en relación a un proceso constituyente o en relación al proceso constitucional que está llevando a cabo los sectores de la clase política, los partidos políticos, con la ausencia total de participación de la ciudadanía, lo cual le resta una serie de entusiasmo, por llamarlo de alguna forma, al proceso. Voy a volver sobre ese tema en un momento más. Pero también estamos en esta extraña coyuntura abierta con la muerte de dos carabineros, de dos funcionarios del Cuerpo de Carabineros de Chile, una mujer y un hombre que fueron asesinados en un confuso, diría yo, incidente policial donde son balaceados, ¿no? Y eso abre una coyuntura que pone en el centro de la cuestión la inseguridad que existe en el país. Y comienza a desarrollarse y a mantenerse a la población en una constante preocupación y bombardeada por una serie de informaciones de parte de los medios de comunicación televisivos y también por los medios de prensa radial, que no son estas justamente, sino las oficiales, las hegemónicas, las que tienen el control de las comunicaciones, tratando de demostrar que el país está sumido en una gran situación de crisis de seguridad. Y acontecen situaciones como la que ocurre en el norte, en Calama, donde hay una balacera dentro de hacia una comisaría, etcétera. Entonces es una situación muy extraña, porque eso copa toda el nivel de información, llena la pantalla de esta situación. Ayer vimos dos situaciones totalmente inéditas, irrisorias dentro de la ciudad de Santiago, en la cual un funeral de un barrista de hincha del Club Deportivo Colo-Colo es paseado dentro del estadio, donde entran un grupo de personas presionando a los guardias de seguridad para que los dejen entrar, y hacen eso. Y aparte de eso, Carabineros de Chile despliega un gran aparato de logístico para cuidar, yo no sé si para cuidar o dirigir o proteger a quién, en un caso de un funeral de un reconocido lanza internacional que falleció en Italia, y después de un mes lo trajeron a Santiago de Chile para ser enterrado, y con un funeral que ahora pasan a llamarse narcofunerales, que adquieren una connotación de acontecimiento nacional, en donde los alcaldes deciden suspender las clases, ya como un síntoma de mayor gravedad. Acá en Chile las clases siempre se suspenden cuando hay terremotos o lluvia o temporales de esa naturaleza, pero suspender las clases por un narco funeral es como bastante exagerado, podría ser visto. Pero hay toda una campaña en ese sentido, y fíjate que han aparecido distintos alcaldes de diferentes comunas que antes no tenían ninguna visibilidad, pero ahora que la tienen, pero con una lista de peticiones. Es decir, ellos comienzan a solicitar al gobierno central, al Ministerio del Interior, etcétera, una serie de recursos para poder enfrentar este mal que Chile estaría sufriendo. No quiero decir que no exista, no quiero decir que hay que bajarle el perfil a esa situación, pero que eso sea la noticia que cope todo el periodo de los noticioso de los programas de televisión, me parece ya una manipulación muy fuerte de la población, y sobre todo de la gente que ve y que está permanentemente conectada con la televisión.
Y esa es gran parte de nuestros adultos mayores, de las mujeres dueñas de casa o que están realizando cuidados en sus casas. El cuidado se combina con la escucha de la televisión, ¿no? Entonces eso genera un ambiente de preocupación, y todo el mundo quiere vivir encerrado, todo el mundo quiere poner rejas, todo el mundo quiere cerrar pasajes, todo el mundo exige la mayor cantidad de efectivos policiales en las calles, y esto ha llevado que algunos diputados y senadores de la República a pedir estado de excepción en la región metropolitana o en Calama o en otros lugares, generando una sensación de una suerte de ocupación policial, militar y de control de la ciudadanía. Entonces estamos ahí corriendo el peligro de entrar a ver conculcados nuestros derechos y nuestros derechos constitucionales de movimiento, etcétera, porque esto puede dar lugar a una persecución total. No sé si tú has estado en el centro de Santiago en los últimos días, pero vemos, ¿cierto?, estos verdaderos G.I. Joe, estas figuras de policías vestidos de negro, paseándose por las calles. Es decir, yo tengo la impresión de que una política policial, una política que quiera controlar el narcotráfico, la delincuencia, debe partir de otras situaciones. Debe preocuparse de generar condiciones de existencia material para los sectores populares de mejor dignidad en el trabajo, en la salud, en la educación, etcétera. Es que yo creo que ese es el problema. El fenómeno de la delincuencia está asociado a las magras condiciones materiales que sufren los sectores populares, que buscan, no en el trabajo formal, porque el trabajo formal hoy día está mal pagado, es insuficiente, ¿cierto?, sino que encuentran en estas actividades ilícitas, ¿cierto?, poder conseguir los recursos para poder consumir una serie de elementos que están dentro de la sociedad de consumo y de mercado que es la sociedad chilena, ¿no? La exigencia del consumo, pero no solamente, cuando hablo del consumo no estoy refiriendo no solamente al consumo de drogas, sino también el consumo de las cosas necesarias para vivir, ¿no? Entonces tengo la impresión de que el gobierno, la clase política, los alcaldes han usado esta situación de inseguridad, que efectivamente los delitos se producen, como una plataforma para hacer política. Aquí se acabó la política de los proyectos de transformación, los proyectos de cambio, que vayan en un sentido de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de hacer una sociedad mejor, sino que hoy día se disputa quién hace más represión. Y si yo hago más represión, tengo más cámara y tengo más adictos. ¿No se sumará también? ¿Perdón? Disculpa, Juan Pablo. También no se sumará también en la franja electoral que hay también, que toman como parte de lo que está sucediendo en el país y de esto, de la inseguridad de la gente, la misma campaña Chile Seguro por la derecha. A mí me llama la atención justamente sí, cómo esa relación entre lo que es la franja electoral, los nombres de algunas de las alianzas que se han establecido, los planteos que allí se establecen, hacen esa vinculación y prometen una serie de cosas que no van a poder ser realizadas por ellos, por los que están postulándose a consejeros constitucionales para redactar una constitución, porque no son candidatos a ocupar un cargo público de hacer políticas públicas. Ellos van a ocupar un cargo de ser electos para redactar una constitución, para establecer normas generales, normas institucionales que van a regir una convivencia política dentro de la sociedad chilena, pero no para venir a solucionar cuestiones de carácter puntual o cuestiones que hoy día se están produciendo en la sociedad. Porque eso no es... Da la impresión que se está vendiendo por parte de la derecha
la seguridad. Se vende y se vende Pero la no Constitución. solamente por parte de la derecha, también por parte de los partidos que están en Apruebo Dignidad y los partidos que son del socialismo democrático, o yo le diría del neoliberalismo democrático, como el Partido Socialista, el PPD u otros. Entonces ellos están prometiendo cosas que esos consejeros no van a hacer. Se presentan como verdaderos candidatos a ser diputados. Si tú lo escuchas, parece que estuvieran prometiendo una carrera senatorial, una carrera de diputación, y no lo es. Entonces ahí hay una distorsión también del proceso. Ahora, el proceso que ya partió mal, porque es un proceso que niega una decisión anterior que era la no participación de los partidos políticos de forma masiva, directa, como lo están haciendo ahora, que fue la primera decisión que tomó la ciudadanía el 25 de octubre del 2020, cuando decidió que fuera una asamblea convencional electa por los ciudadanos. Y ahora esto tomó otro carril, tomó otra dirección. Hoy día está atrapada, está apropiada por los partidos políticos, que se sintieron los partidos políticos tanto de gobierno como los opositores, se apropiaron de ese 62% de rechazo para decir que eso era un mandato para los partidos. Y eso fue un mandato, es decir, sabe que no me gustó la constitución que se hizo, quiero otra. Entonces, organicemos una misma convención que cambie la constitución, pero elijamos. Pero ellos decidieron hacer algo totalmente distinto. Y lo peor de todo, Raúl, es que nadie dijo nada. Porque la población, la ciudadanía, no se movilizó diciéndole no queremos eso. Nadie salió a la calle a reclamar como salimos a la calle en octubre del 19. Hay una pasividad también de la ciudadanía. Después de la pandemia vino esa pasividad que dices tú. Después de la pandemia se vio que ya la gente también dio vuelta a páginas en la política. No quiere saber de los políticos. Hay mucho rechazo, Juan Carlos, en cuanto al rechazo que hay con los políticos en sí. Y en los partidos políticos son los muy mal evaluados con la gente. Es que ahí hay una contradicción muy grande, Raúl. Hay una contradicción porque finalmente estos partidos que están dirigiendo este proceso político son los que tienen representación política en el Parlamento. ¿Cierto? Claro, sí. Y esos que fueron electos por la gente. Fueron electos por ciudadanos. Es decir, la franja que votó por el Partido de la Gente, la franja de ciudadanos que votó por el Partido Republicano, los ciudadanos que votaron por los partidos de la Apruebo Dignidad. Hay nada menos que aproximadamente, son 7 millones, aproximadamente, puede ser un poco menos, pero 7 millones de ciudadanos que votaron por los partidos políticos. Por esos partidos políticos. Es que, hubieron muchos independientes, pero en esta oportunidad no hay independientes. No hay independientes. No hay independientes, pero el dato fundamental es que me retengas este dato. 7 millones aproximadamente vota por partidos políticos. Sí. Eso es una realidad. No lo podemos desconocer porque pero hay algo más, Juan Carlos, que te imponen a la ciudadanía los partidos políticos. Porque así yo estoy de acuerdo, pero y tú tienes que votar. La existencia de los partidos políticos no obedece al hecho de que hay unos sectores que se ponen sobre otros, sino que también son reconocidos por la propia población. La población, la ciudadanía, consideró, por ejemplo, que el Partido de la Gente los representaba y Franco Parisi los representaba y votaron por ello. Salieron varios. Y salieron varios, no salieron pocos. No, salieron varios. La gente que votó por Kast también, lo mismo. La gente que vota por los amarillos o porque va a votar por la democracia cristiana, son gente que vota.
Pero fíjate que el problema que tenemos la gente de izquierda, que tenemos partidos que no concitan ese apoyo. Porque los partidos políticos de izquierda que han participado en los procesos electorales han sacado, no han cruzado el 3% de los votos. Ni eso, no han alcanzado a llegar al 3%. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, porque tenemos un grupo de gente que vota por partidos políticos, tenemos un grupo de gente que no vota por los partidos políticos, y eso es un 40% de la población que no vota por partidos políticos, y tenemos una muy baja votación de sectores de izquierda conscientes, claros, ¿cierto?, y con una posición que no logran constituir un partido de izquierda que pueda ser un partido que aglutine y que agrupe a toda la gente que está descontenta con el sistema. Pero, Juan Carlos, para irte para la segunda pregunta, fíjate que justamente estamos hablando de que hoy para los partidos políticos y toda la gente vota por los partidos políticos. Pero, ¿cómo se explican ambas iniciativas y otras similares que han hecho a no pocos analistas, académicos y dirigentes sociales señalar que parecieran encaminar al país en una dirección distinta a una ampliación y profundización de la democracia? ¿Qué dices tú de eso? Es que yo tengo la impresión que los partidos políticos actuales no van a buscar la profundización de la democracia. Y quedó claro que los que quieren profundizar la democracia en un sentido social, en un sentido de participación, en un sentido humano, digno, no son más que 5 millones de personas. Eso. Y tú tienes frente al otro lado, tienes 8 millones de personas que le dicen, mira, a nosotros no nos interesa eso. Fíjate que un dato que es muy relevante. La constitución que fue rechazada era una constitución que tenía bemoles, que no era la mejor constitución posible, que tenía continuidades y algunas rupturas, pero sin embargo era, y ha sido considerada por todos los analistas internacionales que la han leído y que la han estudiado, como una buena constitución, superior a la constitución Pinochet-Lagos, superior. Y la gente le dijo a esa constitución que no. A esa constitución. Por lo tanto, dotó, y aquí viene lo contradictorio, lo paradojal, lo que nos produce a todos nosotros una gran interrogante, es que le dijeron a la derecha, hagan ustedes la constitución. Y ese es el tema. Ese 62% de personas, que hay un grupo que entró a votar, que fueron 4,5 millones, que no habían votado en las últimas elecciones, que no votaban hace 15, 20 años, ese sector yo lo he descrito y lo he analizado como el sector más conservador de la sociedad chilena. Pero no son conservadores a la antigua, no son conservadores pechoños, católicos, lo hay también, pero son los nuevos, el nuevo conservadurismo que existe al interior de las sociedades neoliberales. Las sociedades neoliberales se componen de un conjunto de personas que son profundamente conservadoras y que si quieren cambio, quieren que el sistema capitalista funcione bien, pero no quieren que le vengan a modificar la forma como funciona el capitalismo. Entonces ese es el sector que hoy día ha mandatado a estos señores, que son señores muy formales, las señoras muy bien puestas, todas vestidas de traje, todas muy circunspectas, todas ordenadas, todas formales. Si tú ves cómo ha sido este grupo de personas que está redactando la Constitución, los expertos, son puras personas de comillas, entre comillas y subrayado, de bien, gente, comillas, bien subrayado, decente. Y eso se contrapone con aquella actitud rebelde,
desordenada, cierto, totalmente fuera de las reglas formales de algunos constituyentes de la convención. Pero lo eligió Porque- la gente, Juan Carlos. Lo eligieron, aunque eran un poco desordenados y no se veían aparentemente bien vestidos como se ven ahora los expertos, como dices tú, más decentes, pero todos académicos. Había la mitad de más de 50 claro. abogados que lo eligió la Sí, gente. Pero yo puedo Pero ser, eso- muy, muy académico, pero puedo ser un tipo bastante abierto sobre determinadas cosas, tener un comportamiento, una mirada, un criterio, que no me ceño a normas estrictas y ser diferente. Lo puedo hacer. O sea, yo puedo llegar a la convención con Boina y ¿cuál es el problema? A eso ¿Me yo. entiendes? ¿La gente no creyó en eso? No, es que lo que pasa es que la gente que votó, Sí. este otro dato que también hay que tomarlo en cuenta para Justamente. el análisis. La gente que votó por esa gente de la convención solamente fue, estimado, el 40%, el 42% de los electores. El 58% de los electores se abstuvo de votar. Recuerda tú, si uno va a los datos duros, a los datos estadísticos, en la convención, en la elección de mayo del año 21, si no me equivoco, solamente votó el 42% por ellos. El 42% eligió a ellos, pero el 58% no. Y la diferencia entre 58 y 62 son 4 puntos nomás, estimado. Es algo que lo vemos ¿Te das cuenta? y no sé cómo se va a distinguir esta nueva elección con la otra, aunque llaman a votar nulo. ¿Por qué tienen que llamar a votar nulo en esta? ¿Y por qué A ver. si sobrepasa el nulo con los demás? ¿Qué pasaría ahí, Juan Carlos? Porque Mira, es preocupante lo que se está viviendo en esta Es fecha. interesante esto porque la izquierda no institucional, que es un vasto grupo de distintos grupos, valga la redundancia, ¿es cierto? Ha puesto el énfasis en esta campaña de denunciar lo poco democrático y poco participativo que es el proceso actual. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el llamar a votar nulo se presenta el mismo dilema que se presentó de aquellos sectores que llamaron a votar nulo en el 4 de septiembre del 22. Yo les planteé en alguna oportunidad de que para que el nulo tenga significación política y que no sea un nulo testimonial, sino que tiene que ser mayoritario, tiene que ser por sobre el 25 o el 30% del electorado, para que tenga significación. Porque si tiene menos del 20%, no va a tener ninguna significación. Va a ser un nulo testimonial. Va a decir, mire, aquí hay un grupo de personas que no les gustó esto, y bueno, no les gustó. Porque acá lo que es válido es lo que está establecido legalmente. Y lo que está establecido legalmente es que si hay que votar por candidato, todos los que obtengan votos van a ser electos, porque se cuentan los votos válidamente emitidos. Justamente. Y los nulos son considerados, pero nulos. Como el nulo estadística nomás, no hay... ¿Cómo está? Sí, Es que ese es el punto, porque una de las cosas que si tú quieres de futuro, si mantenemos ese sistema democrático, lo que habría que hacer es como lo que existe en Colombia. En Colombia existe la regla de que cuando tú tienes una cantidad de votos nulos y blancos mayores al número de los candidatos, la elección tiene que hacerse de nuevo. Pero esto no existe. esa es la pregunta. No se repite acá en Chile si es que... No hay esa regla. Esa regla no existe. Entonces, mira, si nosotros juntamos una gran cantidad de nulos, supongamos que voten 2 millones de personas, 3 millones de personas que votan nulo, y se abstienen otros 5 millones, harían 8. Ahí uno podría decir, oiga, mire, hay que preocuparse.
Pero fíjate que la Constitución Política del año 1925 se abstuvo de votar en ese plebiscito el 54% de la población, que tenía derecho a voto, que era muy poco, pero quiero llamar la atención sobre el dato. El 54% dijo no votamos en este plebiscito de septiembre del año 25. Y la Constitución rigió igual. Porque aquí lo que... Si hablamos del mismo dato, ocurriera acá en Chile en esta oportunidad, igual, ese 46% restante que puede quedar, ¿se decide igual la nueva Constitución? Sí, estimado, sí. Porque no existe la regla que diga que si el guarismo es superior al 50% más uno, el proceso queda inválido. No está la regla. Entonces, como no está la regla, lo único que quedaría es que ese 54% o 60% de gente que se oponga, salir a las calles a exigir la destitución de todo. De lo que yo hoy día decía en una formación de líderes sindicales ahí en la Confusan, es que la única solución que está quedando, Raúl, es patear la mesa. Es tirar la mesa. Porque la única forma, porque no hay otra manera. No hay nadie ha puesto porque esto se puede ser constitucional. De cambiar la regla. ¿Ah? Claro, pero tendrías que hacer una reforma constitucional, y para hacer esa reforma constitucional necesita gente que esté en el Parlamento. Y la gente que está en el Parlamento no va a incluir una regla que los liquida a ellos. Porque ellos son incumbentes. Porque justamente en esta oportunidad, bueno, se van a elegirlo, pero tenemos todavía varios meses para Ahora estamos eligiendo solamente a los consejeros. Pero ¿se puede escribir para una oportunidad? Sí, tú vas a elegir 50 consejeros. Y si tú sean electos esos 50 consejeros, ellos van a refrendar el borrador constitucional que están haciendo los expertos. Sí. Y para eso, a su vez, están cuidados por esta comisión que tiene ahí vigilante en caso de que existan controversias. Más encima está las barreras, los 12 puntos que cierran todo tipo de cambio posible a esa constitución. Y por lo tanto, si eso llega, tenemos que llegar al otro proceso de decir, mire, vamos a rechazar, ¿y qué vamos a cambiar? Rechazamos la nueva esta constitución. Tenemos la posibilidad de rechazarla. Pero ¿sabe lo que significa también rechazarla? Significa que sigue rigiendo la constitución de Pinochet por 8 años más, o por 2 años más, por el tiempo que desea. Pero por eso la única solución, yo esto lo vengo planteando, estimado, no porque uno quiera aferrarse a ideas que uno plantea como que si fueran las mejores, no, lo vengo planteando porque hay que hacer conciencia de ello. Nosotros en la revuelta del 19 nos quedamos cortos, no fuimos más allá de poder hacer lo que se hicieron en otros procesos políticos de América Latina, como fue en el proceso ecuatoriano, como fue en el proceso boliviano, o incluso con la rebelión de Argentina, que fueron capaces ellos, los ecuatorianos, los bolivianos y los argentinos, de destituir, votar al presidente. Eso nosotros lo hemos hecho. Justamente, lo que yo en ese tiempo escribí un texto, en ese tiempo yo escribí un texto que se llama Golpes de Estado Ciudadanos. Así como los militares hacen sus golpes de Estado, ¿sí? ¿Por qué los ciudadanos no pueden hacer su derrocamiento de gobiernos que son de mala calidad? Entonces eso es lo que nos falta. Nos falta agallas para votar gobiernos. Justamente la ciudadanía mira con recelo al gobierno.
¿Y cuál es la racionalidad entonces que explica la conducta del gobierno que se autoproclama de izquierda, pero que asume posturas similares a la derecha en la mayoría de sus iniciativas, y ahora levanta una política respecto al litio y que va por otra senda distinta? ¿Bipolaridad también política? ¿O es solo el sueño de una noche de otoño? ¿No? Es una pregunta que hago con un poco de análisis en esto, porque realmente vamos viendo que la gente, y no es solamente yo y mucha gente, porque conversamos aquí, todos los días conversamos con gente, da esa impresión de volteretas, de que hoy día decimos algo y mañana salimos con otra, y que pasado repetimos lo mismo y después cambiamos. Da esa impresión de darse vueltas constantemente, y que la derecha está manejando un poco más también al gobierno en alguna iniciativa, Juan Carlos. Efectivamente, yo tengo la impresión de que el gobierno es contradictorio en todos los órdenes. Realiza situaciones que no tiene capacidad ni potencia para realizarla, a las cuales luego tiene que retractarse y cambiar. Tiene una falta de dirección estratégica hacia dónde quiere llegar, hacia dónde va. Toda su política inicial de transformaciones, de cambios estructurales que pretendía realizar se ha detenido porque no tiene fuerza política para hacerlo. Es curioso, pero es evidentemente de que el problema sustantivo que tiene el gobierno de Boric es que tiene una alianza que son, como dicen, dos almas. Yo digo que es Boric y sus dos maridos, así como haciendo alusión a la película brasilera esta novela de Jorge Amado, ¿cierto? Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor quería siempre a Badiño, porque Badiño le mostraba todo, era todo, el desborde. Y Boric tiene esa idea de poder hacer con el Frente Amplio y con el Partido Comunista el desborde. Pero se contiene y hace una política de mesurada, timorata, pacata con la alianza del socialismo democrático, que es la antigua concertación, ¿no? Y por lo tanto ahí se debate en esa situación. No sabe con quién. Y termina acostado, no ni con Badiño, ni con el músico, sino termina acostado con la derecha. Ese es el problema. Entonces, en ese problema, así representado en esta famosa novela de Jorge Amado, te digo que Boric está atrapado por estas tres situaciones, y el problema sustantivo, como lo han dicho mucho, es el problema que no tiene mayoría en el Parlamento. Pero justamente hoy día también recordaba que el presidente Allende también no tuvo mayoría en el Congreso. Allende emerge como presidente, pero con un Congreso adverso, los 3 años. Pero ¿qué es lo que tenía Allende? Allende tenía coraje, tenía voluntad de cambio y tenía detrás de sí el poder de la clase trabajadora, tenía el poder de la clase popular, de los sectores populares que los apoyaron siempre y se hicieron todo lo posible para que ese gobierno se hiciera realidad los procesos de cambio que llevaba a cabo Allende. Pero Boric no tiene ese apoyo popular. Boric carece de ese apoyo necesario que los sectores populares podrían haberle brindado. Pero el proyecto de Boric nunca convenció a los sectores populares. Lo miran con recelo porque lo ven como un presidente que no tiene, discúlpame la palabra, pero no tiene cojones para poder llevar a cabo sus políticas e imponer su idea y no tener que estarle pidiendo perdón a cada rato a la oposición por lo que dijo ayer, por lo que dijo antes de ayer o por lo que va a decir mañana. Y eso es lo que hace que sea un presidente débil. Eso lo hace un presidente no creíble.
un presidente que no tiene carisma. Entonces, es todo lo contrario a los presidentes, como incluso diría yo, a un presidente Allende, incluso a algunos presidentes de la Concertación, incluso al Pato Elwin, que fue capaz de hacer callar a un estadio completo cuando lo pifiaron. Eso no lo haría Boric. Falta de... Entonces yo tengo el problema. Faltó más cancha antes de dar este paso. Realmente era muy joven, es muy joven. Falta de experiencia. Yo creo que el problema no solamente es de juventud, sino es de carácter. Es de carácter, es de tener solidez en lo que él pensaba. Si él pensaba que el tratado el TPP-11 era mal, ¿cierto? Era malo y hizo campaña, él debía haber mantenido su palabra. Si él pensaba que era bueno en un momento determinado entregarle el 10% de la AFP o de los fondos previsionales a la población, debió haberlo mantenido. ¿Sabe por qué? Por una cuestión fundamental y que también, disculpa que haga referencia a lo que dije hoy día en la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros, los trabajadores de este país, seguimos manteniendo al capitalismo. Porque nosotros le estamos todos los meses, aportando nada menos que el 10% de nuestros salarios para que ellos puedan tener un flujo de capitales para hacer inversiones, para poder reproducirse en el tiempo. Entonces, apoyar todo tipo de retiros en una lógica de producirle este profundo daño a la AFP, porque no le hacemos daño a los trabajadores porque sacan 1 millón de pesos, porque sacan 2, porque eso también va a tener que ser reparado por el Estado el día de mañana. Pero para eso tenemos que provocarle el daño financiero que provoca. Lo que sucede, Raúl, es lo siguiente. El proceso de cambio que requiere la sociedad chilena para modificar al neoliberalismo de raíz, de sacárselo encima, es algo que te va a costar a ti, me va a costar a mí, le va a costar al 80% de la población de este país. Porque todos los ciudadanos y ciudadanas de este país van a verse afectados por un proceso de modificación estructural de la economía chilena y de la sociedad chilena. ¿Y qué va a pasar? Por lo tanto, aquí? Cuando nosotros nos ponemos en ese plano, estimado, mucha gente dice, no, yo no quiero sentirme, yo quiero mejorar, no quiero perder privilegios o perder condiciones materiales que poseo en este instante. Y me vuelvo entonces conservador. Pues. Aquí está la pregunta entonces, cuando tú ves que aquí todo vuelve al mismo lugar, en pocas palabras. Y dice, y todo lo que hemos estado conversando, ¿qué rol le cae al mundo popular, especialmente en las comunas? ¿Puede ejercer soberanía? ¿Qué hay de su dignidad y valor también consustancial del ser humano, base de sus libertades y también derechos? En esto nosotros no podemos pedirle derechos a un sistema, al sistema neoliberal que te los niega desde siempre. Me llama la atención, Juan Carlos, en cuanto a que no hay inflación al prestarle plata al retail, al prestarle plata, y que es plata de nosotros, del sistema. Sí. Prestarle, no hay inflación. Los bancos se les presta plata y nos presta plata a un interés tremendo a nosotros. Ahí no hay inflación, pero se les presta plata a sus propios dueños, que somos nosotros, hay inflación. Es increíble, te lo tomo de esa forma, popularmente, que no lo... Hay que poco entendido, la gente se va a dar cuenta de que realmente hay un engaño también ahí en esa parte. Mira, fíjate que hay un dato. ¿Sí? Durante todo el periodo del crecimiento económico de los años dorados del capitalismo post Segunda Guerra Mundial, del 45 en adelante, hasta los 70, se vive un periodo de expansión del capital,
donde finalmente hacia fines de ese periodo comienza a hablarse ya no de crisis de sobrereproducción, como era la crisis del 29, las crisis que estudió Carlos Marx, que eran crisis de sobreproducción, es decir, había mucho más mercancías producidas de capacidad de compra. Con la crisis de finales del capitalismo fordista se comienza a hablar de estagflación, de un estancamiento con inflación. Y eso obedece a un dato que muy pocos reparan, que la capacidad que tuvo el factor trabajo de aumentar su poder, de aumentar su capacidad de negociación, aumentar su capacidad de dominar, lo que voy a decir puede ser extraño, de dominar al capital e imponer sus reglas, al capital el trabajo le imponía sus reglas, lo que hizo que la relación entre capital y trabajo durante ese periodo fuera favorable relativamente a los trabajadores, y eso implicó que el capital llegó a un momento en que no pudo soportar el hecho de que perdía cada vez más la rentabilidad de sus inversiones porque no tenía la reproducción necesaria. Y eso es lo que lo lleva, ¿cierto?, a impulsar un nuevo proceso que es la globalización y fugarse, el capital se libera del trabajo en los países centrales para ir a buscar mano de obra barata, paupérrima, en los países del tercer mundo o del cuarto mundo. Entonces, todo lo que se producía en fábricas que trabajaban 24 horas en 3 turnos, donde habían 15 o 5.000 o 6.000 trabajadores, de repente de la noche a la mañana quedan sin trabajo. El proceso de desindustrialización del mundo capitalista central y esta diversificación de la industria a nivel mundial a través de la globalización hace que el capital pueda dominar y someter nuevamente al trabajo, que es el neoliberalismo. Entonces, esa situación hoy día en Chile, usando la inflación como método de disciplinamiento de los trabajadores. Es decir, le dicen, mire, usted... Esto lo decían ya los neoliberales de la época de Pinochet, cuando decían, miren, no podemos subir los salarios porque viene la inflación y el único perjudicado es usted. ¿Quién? ¿El capital? No, los trabajadores, y por lo tanto los trabajadores no tenían poder en ese momento, hoy día tampoco lo tienen, para negociar condiciones. Entonces, ese es el tema. Entonces, un presidente, un gobierno que quisiera avanzar en una transformación radical debiera tomar la decisión de decir, bueno, devolvamos el 100% de los fondos a los trabajadores para provocar el default del sistema financiero. Si este es un capitalismo financiero, no es un capitalismo industrial, y por lo tanto, en la época industrial los trabajadores podían frenar el proceso de reproducción del capital cuando paraban la industria. ¿Y ahora qué van a parar? Hoy no se le está dando... Podría ser. Podrían parar el flujo de capitales. ¿Y cómo se para el flujo de capital? Devolviendo, quitándole el dinero a las AFP y devolviéndolos a sus dueños, que son los trabajadores, que durante 30 años el capital ha expropiado el 10% de su salario. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos son? Calculemos cuántos son los millones de dólares que le ingresan al capital todos los meses. Ahora estamos a ¿cuánto? A 5 días para que termine, a 3 días que termine el mes de abril. El mes de abril, ¿qué es lo que significa? En la contabilidad van a sacarle el 10% a todos los trabajadores de Chile. A todos y a todas. Todos los meses. Y eso significa que el capital respira, y los trabajadores apenas pueden llegar a fin de mes. Entonces, ese es el punto. Si nosotros no entendemos cabalmente cómo funciona el sistema capitalista, no sabemos dónde golpearlo. Y si nosotros estamos diciendo, los economistas, los marxistas, todos estamos diciendo hace años que ahí está el centro, el punto neurálgico donde hay que poner la bomba porque explota el sistema, y no lo hacemos, es porque nos frenamos frente a esto. ¿Y qué? Nos frenamos. Juan Carlos,
¿Y cómo prevé el futuro inmediato de nuestro país? Que por más de una década o más, mucho más, ha vivido agitado por una crisis sin solución, con su secuela de pobreza que también ha aumentado, mala salud, también en la educación, con pensiones miserables, viviendas insuficientes, también indignas, que han sido entregadas. ¿Cuántos problemas hemos tenido hoy, cuando realmente le han entregado casa para 4 personas y hoy viven 10, 9, donde ese hijo se tuvo que quedar en la casa? Son parte de muchas soluciones, va a decir, problemas sin solución, que llevamos décadas, y se ha ido acumulando. El déficit de vivienda es tremendo. ¿Cómo prevé el futuro? Yo el otro día escribía en una entrevista también que me hizo otro periodista, Paul Walter, del Clarín, y yo le decía, él decía que yo tengo un sentido pesimista muy grande. Yo no le veo futuro a la sociedad chilena, estimado. ¿Por su cultura? La sociedad neoliberal. ¿Por qué lo que es? Porque la sociedad neoliberal no tiene futuro. La sociedad neoliberal se da vuelta eternamente en un presente permanente, angustiante, terrible, pero es idéntico siempre. ¿Tú lo ves que no se va a levantar el pueblo contra el neoliberalismo? ¿Tú dices ¿Perdón? que se va a mantener la gente y va a conservar lo que hemos vivido por tantas décadas, que no se va a levantar el pueblo, no se va a levantar la gente a decir, hasta aquí llegamos? ¿No? Es que hay un grupo de personas, hace mucho tiempo atrás se dividió a la sociedad chilena, o se divide la sociedad neoliberal del mundo en 2 grupos grandes: los ganadores y los perdedores, los winners y los losers, a decirlo en inglés pitucamente. Pero el sector que se siente ganador, que ese es el tema, que hay un grupo de personas que a duras penas llegan a fin de mes, pero se sienten ganadores. A eso voy yo. Ellos no se van a levantar. Y eso es lo que quieren mantener eso. A mí, mira, hoy día Esteban Maturana, que el antiguo presidente de la Confusan, dijo algo que me llamó mucho la atención y que es un dato importantísimo para entender lo que estamos conversando, Raúl. Él trabajaba en un consultorio de la Estrella, en Pudahuel, y cuando él se hizo cargo de la Confusan y comenzó la lucha por el estatuto laboral para el sector de la atención primaria, dijo, mire, en el consultorio había un solo auto en el estacionamiento del consultorio de la Estrella. Vayan ahora. No cabe ninguno porque hay muchos. Y ese es el estacionamiento de los funcionarios de la Confusan. Ahora no. Entonces, ¿te das cuenta lo que quiero decir? Y que ese dato es un dato que yo lo observo aquí en mi comuna, en la cual yo vivo. Acá a las 6 de la tarde se llena el sector donde yo vivo de autos. Y eso es un dato. Yo recuerdo, y no es por nada, y está por ahí, cuando Pinochet lo dijo, cuando llegaron las tarjetas de crédito. Dijo, en el futuro, con esto van a tener todos autos y van a vivir bien de televisores a color. Y dijo, Don Brot. Entonces, no sé si lo recuerdas tú cuando lo dijo. Sí. Lo dijo. El patrimonio se vuelve un elemento esencial de la vida del sujeto. Yo tengo una caracterización. Mulián en el año 97, Tomás Mulián caracterizó al ciudadano como ciudadano credicar, porque era el ciudadano que se identificaba con la tarjeta de crédito. Yo posteriormente agregué a esa caracterización la idea del ciudadano patrimonial. ¿Y qué es lo que es el ciudadano patrimonial? El que hace del patrimonio su materialidad de vida, donde fija su condición de ciudadano de esta sociedad. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, mucha gente
considera que perder ese acceso al crédito es perder muchas cosas. Fíjate que uno de los problemas más sustantivos que tuvo el movimiento estudiantil del año 11 era qué hacer con las universidades privadas. Y el movimiento estudiantil, que decía luchar por el movimiento de educación pública, terminó, ¿cierto?, generando condiciones de reproducción de las universidades privadas a través de que el Estado también le otorgue a esas instituciones crédito o becas de gratuidad a los estudiantes que ahí participan. ¿Te das cuenta? Entonces, esta sociedad se ha reproducido en el tiempo respondiendo a los problemas de mercado con más mercado. Y eso hace que el sistema se reproduzca permanentemente. No es que a mí me guste eso, porque mucha gente siente que uno estuviera como defendiendo. No, estoy diciendo cómo funciona. Y por eso te explica por qué se sostiene en el tiempo. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es el futuro? El futuro es ser neoliberal, eterno. Increíble, pero fíjate. Eterno. Y la única forma de romperlo, estimado Raúl, es que exista una explosión volcánica más fuerte de la que se dio en octubre del 19, pero que seamos capaces de ir con todo adelante. Y con todas las pérdidas de vida humana, materiales, de todo tipo que se van a experimentar. En una revolución, en los primeros tiempos, siempre se pierde para poder ganar. Porque si tú no llegas y no ganas nada. Increíble. Para ti resolver porque estamos hablando materialmente, pero para tener una vida más plena, justa, acogedora, integrada también de las diversidades de nuestro país, ¿qué podemos, a tu juicio, Juan Carlos, ya para ir terminando, que nos pasó un poquito la hora? La verdad es que me llama mucho la atención cómo resolvemos este tema a nivel país. Todas las pidiendo un Chile unido, pero ¿cómo unimos cuando tú hablas que hay dos, uno fracaso o otro alegría? No sabemos, que el otro día estamos alegres, el otro día perdimos, una vez rechazamos y el otro día aprobamos. Si aprobamos el 90% casi no las comunas y después el otro día rechazamos. Si estamos trabajando, ¿cómo llegamos a tu juicio, Juan Carlos? Mira, lo más curioso de todo es que conversando con mucha gente aquí en la comuna y con otros lugares, siempre la gente te dice, los sectores populares, la vecina, el vecino, que ellos estaban mucho más tranquilos antes de octubre del 19. Y que ellos quisieran volver a ese estado. Es curioso. Es curioso eso. Porque ellos ven, es como esas sociedades que están profundamente tensionadas, pero que la tensión cuando se rompen, se explotan, pero generan una serie de incertidumbres, una serie de preocupaciones, y generan miedo, temor, en todos. Porque algo nuevo va a emerger. Y eso nuevo, como diría Gramsci, no ha emergido todavía, no se ve. Por lo tanto, el futuro se nos ve oscuro, se nos ve nublado, o simplemente no se ve como yo lo veo. Vamos a seguir manteniendo este ponemos sistema. De acuerdo, mira, nos ponemos de acuerdo sobre el litio, por decir una manera. Que yo te digo que realmente discutir el tema del litio termina siendo casi bizantino, como decían antes, ¿no? Porque claro, es que no queremos más Estado, es que queremos más Estado, es que es mejor, vamos a retirar el Estado, no, que lo vamos a colocar. Entonces, es una cosa que al final todo queda donde mismo. Justamente. Fíjate que todo queda donde mismo.
Porque al final tanto discusión que no avanza ninguno para el otro lado y el señor Ponce Lerou sigue manteniendo su riqueza, sigue manteniéndose igual durante largo tiempo. Increíble. Porque este país nunca soluciona. Mira, fíjate en una cosa. Este país no soluciona las cosas es como el día de la marmota. El día de la marmota es cuando se repite una y otra vez y una y otra vez. Nosotros ya llevamos ¿cuántos procesos en el último tiempo? 4 procesos constituyentes. El de la Bachelet, primero el de Lago, el de la Bachelet, este que pasó y ahora este tercero, y lo más probable es que tal vez venga otro. Pero no le damos solución. Bueno, en noviembre el de salida. No atrevemos, porque no se atreve la gran cantidad de la población a darle una solución. No hay solución. Te voy a llevar al chat, Juan Carlos, que ¿Ya? ha estado bien pendiente nuestro amigo Tito Ñanco y ha estado conversando y pendiente de la conversación que tenemos nosotros. Te saludamos, Tito. Y fíjate que dice: Boris vive con la izquierda, pero duerme con la derecha. A Boris le falta madera. Todavía no consigue tomar la manija de su alta investidura. También dice: el pueblo trabajador chileno, sin ser de derecha, todos los días practicamos el capitalismo. Dice: se tuvo que alinear con el mundo capitalista por el simple hecho que necesita inversiones y dólares frescos para hacer andar su maquinaria colectivista. Que alguien me explique esto, dice Tito, lo saludamos. Sí, yo también saludo a Tito y estoy totalmente de acuerdo con él en que hace falta una dirección. Por eso yo relevo la presencia en este año de los 50 años de la muerte del presidente Allende, esa capacidad y ese tesón para mantener a todo, a viento, marea y náufrago y todas las tempestades del momento, un programa y hacerlo realidad. Y en ese momento los políticos eran creíbles, la gente le tenía confianza. Por eso retrocedió también a estos personajes de la concertación como Toá y Elizalde ahora. Es que yo creo que ellos son dos patéticos. Como dice mi nieto tiene la variedad de decir patético. Ellos son patéticos, son dos. La Toá a mí me parece patética en muchos aspectos. Ahora que ella asuma todo el asunto de la seguridad como algo que es lo fundamental y lo central, me parece patético. También me parece patético Elizalde, que ahora sale. Después que, fíjate que Elizalde es el gran responsable de que se opusieran dentro de la convención pasada a terminar con el Senado. Elizalde fue el gran defensor del Senado y ahora está feliz porque justamente uno de las medidas que se adoptaron es que no se puede tocar el sistema parlamentario bicameral. De los puntos que no se pueden tocar. Claro. Y él sale de ahí porque conserva los socialistas, que me dan pena porque cumplieron 90 años, y los socialistas, ¿cierto?, pasaron de ser revolucionarios en la década de los 60, que proclamaban la lucha armada en Chillán en 1967, a ser los defensores mayores del neoliberalismo en Chile. Increíble. Ellos son neoliberales. Ellos no pueden ser socialistas porque contravienen a todos los socialistas que murieron dando su vida por la lucha social, por la revolución social. Que muchos de ellos partidos se han ido dividiendo y han crecido otros y así van saliéndose. Lo que hay que reivindicar hoy día, en estos 50 años, hay que reivindicar a todos los que lucharon y murieron por esa lucha, porque luchaban por el socialismo. En este país nadie habla de socialismo. El otro día yo planteaba en una reunión que lo que hay que volver a recolocar en el lenguaje es el proyecto socialista y nombrarlo.
decir somos socialistas, queremos socialismo democrático, queremos socialismo participativo, queremos socialismo nuevo. No nos vamos a hacer cargo del socialismo de la Unión Soviética, no nos vamos a hacer cargo de eso. Pero sí vamos a crear un nuevo socialismo, pero hay que hacerlo. La gente necesita también que le digan cosas, pues. Si nadie le dice, no, hoy día está todo también. Hay que... No, compañero, es que la gente se asusta. No, bueno, que se asuste. Estamos en un nuevo mundo. Estamos en un nuevo mundo. Las diversidades se aceptan. Hoy día hay que hacer muchos cambios en nuestra constitución, en muchas cosas, nuevas reformas. Hay que mirar a los jóvenes que se van a quedar acá y todo. Y vivir este mundo nuevo que también se viene con menos trabajo manual, que cada día nos estamos robotizando. Entonces hay mucho que ver, la nueva forma de ver la vida. Y tiene mucha razón, y por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que se está haciendo. Pero ¿sí? Que nos prometen las 40 horas, por ejemplo. Hay que leer, hay muchas letras chicas. Sí, ahí lo tenemos que... Eso hay que analizarlo muy bien, pero también hay que saber también enseñar a los trabajadores, como dices tú, y que hoy día no se llaman muchos trabajadores, son colaboradores, que eso también me confunde un poco a mí, con los colaboradores con los trabajadores. Sí, eso que te hablan que los trabajadores tienen capital social. Los colaboradores ¿Qué es eso? somos parte de los accionistas de la empresa. No. Claro, exacto. Juan Carlos, te doy las gracias por tu análisis completo y tu tiempo por estar con nosotros. A don Nelson, que realmente se recupere de su vista. Sé que mucho tiempo está viéndose y realmente le está afectando harto su ojito, y así queremos que tenerlo el próximo martes acá bien, como también un buen comunicador acá de nuestra radio. Así que gracias, Juan Carlos, porque se viene otro programa de talento urbano. Este ya es un programa totalmente para los jóvenes y que nos han mantenido por mucho tiempo. Gracias a ustedes, Raúl, por la conversación, por la oportunidad que se da de transmitir esta idea, y ojalá que todos los auditores puedan procesarla, reflexionarla, porque la única forma que podamos salir de este presente angustiante y oscuro para construir futuro es reflexionando y pensando mucho. Gracias a ustedes. Y saludo y a fuerza a Nelson para que esté pronto con nosotros, porque lo seguimos todos los martes. Así es. Te doy las gracias y bueno, nosotros también seguimos avanzando en nuestra programación radial y nosotros nos retiramos. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad de conversar contigo. Se nos dio. Gracias a don Nelson por confiar también en mí para su programa, porque no es fácil reemplazar a don Nelson. Así es que hay que decirlo. Muy bien que yo soy el Nelson. Don Nelson tiene, pero ahí sus palabras bien complicadas donde puede dejar a cualquiera. Ahí, no, muy bien, don Nelson, como un gran profesor, estudioso, y eso es lo que hace que este programa se consagre aquí en nuestra radio. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, estimado. Sí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Así nosotros vamos terminando nuestro programa de hoy, reemplazando a don Nelson Vivero en este gran programa No Más. Conversaciones muy plenas de nuestra política, de nuestro mundo social y por supuesto también comunal, local, que nos vivimos día a día y que queremos siempre ser mejores. Vivir en paz, lo queremos todo, pero también con dignidad y con buen vivir y en un sistema acogedor donde todos entremos al mismo sistema. Así es, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Ese es un sistema más universal, como se puede decir, para que podamos vivir tranquilo y en paz. Chaito, amigos, será hasta la próxima con
No Más, que conduce todos los martes nuestro amigo Don Nelson Vivero. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com.